Has escuchado palabras y definiciones bonitas, pero sin entender el significado. El día de hoy vamos a platicar de la terapia cognitivo-conductual. Bienvenidos a un episodio más del podcast Mentes Neurodivergentes. Yo soy la doctora Mijaela Vlad y el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a una especialista en la terapia cognitivo-conductual que de formación básica es pedagoga y que ha tenido muchísimos años de experiencia en lectoescritura y en terapia cognitivo-conductual. Miss Laida Pérez, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Laida. Gracias, mucho gusto. Estar aquí es un placer. Vamos a empezar con lo más sencillo, una pregunta básica. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual es una terapia muy importante en el desarrollo de un pequeño, un niño, pero también nos ayuda en adolescentes y adultos. La terapia nos habla de lo que son las emociones controladas, el pensamiento controlado, para que puedan tener esa parte de hacer las acciones que a veces el cerebro no les permite hacer, como cualquier persona que tenemos un pensamiento mucho más firme que un pequeño que tenga algún tipo de trastorno. Claro, entonces estamos platicando de que la terapia cognitivo-conductual se aplica tanto en trastornos de neurodesarrollo, hablando de autismo, síndrome de Down, TDA, TDAH, y que también hay niños neurotípicos que pueden necesitar la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Claro que sí, o sea, esto no es nada más de personas que sean neurodivergentes, también podemos a veces tener un tipo de ansiedad, podemos tener algún tipo de problema y la terapia lo que hace es que nos controla esa emoción y nos ayuda para que nuestros pensamientos sean claros. Es por lo que ayuda mucho la terapia cognitivo-conductual. Y en el caso de los trastornos de neurodesarrollo que tanto nos interesan, ¿cuál sería la implicación directa de la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual en cualquier edad lo que nos ayuda es a controlar esa parte de emoción que a veces no controlamos, ese pensamiento que no sabemos llevar a la acción y nos ayuda también a controlar las emociones, que es algo muy importante en un pequeño o en un adolescente o en un adulto que a veces no sabe cómo controlar esa emoción. Esa es la finalidad de la terapia. Y también en la parte conductual, pues es la terapia que ayuda a descubrir cuál es el origen de la conducta, qué tipo de conducta presenta el niño y obviamente cuáles son las maneras en cuales se puede cambiar de manera favorable la conducta. ¿Nos puedes platicar cuál es la estrategia que aplicas para poder detectar las conductas y cuáles son los consejos que das a los papás para manejo en casa? Claro que sí, la conducta es una de las bases de todo chico, niño o adolescente que tiene esta neurodiversidad, porque como no se saben controlar, lo que hacemos es hacer un abordaje y ver precisamente qué es lo que está detonando esa conducta, que pueden ser diversas formas, se presentan de diversas maneras, a veces es por un ruido, a veces es porque no les gusta que les hablen de diferente forma, a veces es también porque tienen problemas propioceptivos, o es decir, que no controlan las luces, no controlan los ruidos y entonces ellos se sienten en un ambiente que no es el que ellos quisieran tener. Entonces, cuando se hace esta parte de estudio, se ven todas las características que cada persona presenta para poder abordar y ayudarlos de una manera que ellos no se sientan ni agredidos, pero que sí empiecen a ver que hay límites que se pueden manejar perfectamente bien siempre y cuando se aborden de la manera adecuada.
Entonces, cuando uno está en el ambiente que ellos consideran que no tienen ni corren peligro, se puede trabajar muy bien para que ellos empiecen a controlar esas emociones y pensamientos que no saben cómo hacerle. Por eso es que necesitamos ver esa parte y conducirlos a lo que es moderadamente y empiecen ellos a autorregularse. Correcto. Es muy importante explicarles, mamás y papás, que en la terapia cognitivo-conductual la fase inicial y la más importante es la observación. Nosotros tenemos que observar al niño en varias terapias, en varias sesiones terapéuticas, para poder determinar cuáles son los factores detonantes de una conducta y obviamente hacer una clasificación de la conducta y encontrar las pautas adecuadas para poder manejar esa conducta. Y posteriormente de que se puede hacer un análisis extensivo de la conducta, damos las herramientas para trabajo en casa de los papás. Este comentario viene dirigido porque muchas mamás nos preguntan en qué momento vamos a tener ya una lista de posibilidades de manejo en casa de todas las conductas disruptivas que presentan los niños. Y eso significa un trabajo a largo plazo. De hecho, lo recomendable es tratar conducta tras conducta hasta cuando se resuelve como tal, hasta cuando se encuentra la manera en cual se puede derivar esa conducta para que se transforme en una conducta positiva. Y en cuanto específicamente a los trastornos de desarrollo mental, si hablamos, por ejemplo, de autismo, ¿cuál sería la implicación de la terapia cognitivo-conductual en el mejorar la lectoescritura, en mejorar el comportamiento, la inclusión escolar del niño y hasta la inclusión social? Esto es importante que los papás entiendan que exactamente para hacer un abordaje ellos necesitan tener el tiempo para que puedas tú saber cuál es la conducta y cuál es lo que, qué es lo que le está afectando. Cuando tú ya tienes el reconocimiento de esas conductas, lo que se tiene que hacer es trabajar en la conducta. Por ejemplo, si uno, el chico o el pequeño no está acostumbrado a estar sentado, o sea, nunca va a poder estar sentado en ningún lugar porque no está acostumbrado. Entonces, cada persona se hace un programa individual para que tú puedas saber cuánto tiempo de atención te está prestando y en base a eso se empieza a manejar un programa en el que si tiene periodos muy cortos de atención tenemos que alargar esos periodos, tenemos que alargar el proceso también en el que él se mantenga quieto y atento, sentado, para que nosotros podamos hacer esta inclusión que tanto queremos como padres, que tanto queremos. ¿Por qué? Pues porque al final para un padre es bien importante que salga con su hijo y que no presente conductas de su hijo y pueda estar un poquito más tranquilo. Pero si lo trabajamos de una manera integral, puede él desarrollarse poco a poco en lo que es la sociedad, que se incluya en una escuela y probablemente pueda lograr, dependiendo del autismo que tenga, ¿verdad? O sea, que pueda lograr estar en una sociedad integralmente y no tenga el papá este temor que siempre tiene de que si ahorita de mamá, ¿qué hago? Porque es algo con lo que se vive diariamente, ¿no? Las mamás y los papás con mucho con autismo, cuando no se manejan estas conductas, su vida social depende del hijo y no ellos dependen de su vida ya social, ¿no? Entonces esa parte es donde nosotros entramos y queremos que el papá se sienta un poco más libre de estar en un ambiente que le permita a los integrantes de la familia, si tiene hermanos y al mismo chico o chica, pueda estar en ese ambiente y que todos tengan una paz social, ¿no? Porque eso sí, es muy importante esta terapia, por eso que se empiece y que se lleve a cabo, porque nos da muchas herramientas para poder incluirlos integralmente en la sociedad.
Correcto. Y en casos de TDA, TDAH, ¿cuál ha sido tu experiencia con la terapia cognitivo-conductual? En este caso, como se maneja el pensamiento y se Ujú. maneja la emoción como tal, en ese caso es un poco más fácil porque pues finalmente tienen una alteración neurológica muy diferente al autismo. Entonces se puede manejar de mejor manera. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es manejar el pensamiento concreto para que llegue a terminar la orden o la indicación que se le da. Entonces, es un poco más sencillo, digo, tampoco es decir, es como la varita mágica, pero Sí. si nosotros, trabajamos en escuela y se trabaja en casa, tienen, o sea, una posibilidad muy alta de poder concretar ese pensamiento que a veces no terminan de concretar por las emociones que les están brincando y que empiezan a pensar y no terminan la actividad. Pero finalmente en esta parte es un poco más sencillo trabajar el TDAH, el TDAH-A, o sea, todos son más fáciles porque tienen otro tipo de proceso neurológico. Sí, es estructural Estructura, como exacto, tal en TDA y exactamente. TDAH, Ujú. correcto. Em, Me gustaría también que platicáramos relacionado a la lectoescritura, la introducción de la lectoescritura en los chiquitos con trastornos de neurodesarrollo. Es un tema que a cualquier papá le preocupa porque lo más importante es tener esa herramienta de poder leer y escribir, aunque sea lo básico, para poder incluirse en la vida adulta. ¿De qué manera se hace el abordaje para poder iniciar el proceso de lectoescritura con los chiquitos? Una vez que ya se tiene determinado, o sea, qué tipo de autismo tiene, primero. Y también Ujú. que ya se determinó cuáles son los detonantes de su conducta disruptiva. Entonces se aborda, primero motrizmente, tenemos que ver cómo está su motricidad fina, su motricidad gruesa, para poderlos, inducir a que empiecen a escribir. La lectoescritura, o sea, en ellos se da de una manera muy diferente porque Ujú. finalmente ellos procesan visualmente muy diferente a nosotros. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar por cada individuo, hacer un programa, porque no es un programa de electroescritura para todos. Se hace esta parte de conocimiento y reconocimiento de las características cognitivas que llega a tener y entonces se induce al pequeño o al adolescente o hasta al adulto a que empiece a reconocer esas formas en colores, en letras, en figuras que a veces creemos que no tienen mucho que ver, pero la figura representa mucho Ujú. para empezar ese proceso de lectoescritura. Entonces se lleva a cabo una serie de procedimientos sensoriales y cognitivos para que nos den esa pauta de poderlo enseñar a leer lo más básico, porque también si no tienen lenguaje, o sea, lo que tenemos que sacar es la comunicación, no el habla, que a veces eso a un Ujú. papá le detona, el decir, ¿cómo se va a comunicar si no habla? No, o sea, la lingüística es diferente a lo que él puede comunicar en otro tipo de procedimientos. Entonces, esa parte sí es muy personalizada en cada pequeño individuo que tengamos. Sí, yo he visto en varias ocasiones que aquí en el centro terapéutico usan diferentes áreas del centro precisamente para el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, el taller de cocina, están usando también el salón sensorial. ¿Nos puedes un poco hablar sobre esta parte de la integración de las terapias? Precisamente has mencionado que la parte del lenguaje, en este caso la terapia del lenguaje, pues va de la mano, de alguna manera, con la terapia cognitivo-conductual. Claro. Entonces, en un episodio vamos a hablar también de la terapia del lenguaje, pero regresando a la terapia cognitiva, de qué manera se va integrando en diferentes áreas que tenemos disponibles para trabajar con los chiquitos. Mira, yo en este caso lo que veo que es una cuestión que nadie tiene,
y he checado muy bien esa parte, es el taller de cocina que les están dando. ¿Por qué? Porque si te hablo de pensamiento cognitivo, yo ahí estoy ocupando lo que es el seguimiento de órdenes. O sea, ¿qué es lo Sí. primero? Tenemos que ponerle paso por paso una receta, aunque sea pequeña, ellos ya están siguiendo Ujú. la intención que yo quiero de que presten atención. También tenemos la parte sensorial. ¿Por qué? Porque manejamos texturas, entonces los estamos metiendo en la textura que nos ayuda precisamente a lo que es la escritura. Si nosotros nos ponemos a ver, tiene toda un complejo lo que es la cocina. Para ellos es una cosa muy gratificante porque también Sí, estamos manejando sensorialmente el olor, la sí. percepción de las cosas, Ujú. auditivamente, o sea, entonces cuando ellos ya están haciendo esta parte de la receta, estamos manejando todo lo cognitivo, lo conductual, y los estamos llevando de una Sí. manera increíblemente, o sea, muy tranquila, sin dar una orden de sentado, parado, o sea, les estamos conduciendo a que ellos, y en TDAH también funciona perfectamente bien, porque les estamos dando la estructura que necesitan para después llevarlo a la mesa a escriturar o a leer si posiblemente tienen esa facultad de hacerlo. Entonces, este taller les ayuda muy, pero muchísimo a todas las áreas perceptivas, sensoriales, propioceptivas, de todo tipo, para que ellos empiecen ese programa de lectura, de habla y hasta que trabajen en mesa. Hablar de la terapia cognitivo-conductual es un tema muy amplio. Te agradezco mucho, Laida, que has accedido a estar con nosotros hoy y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Queremos ser su guía en este proceso de aprendizaje y de entender cada concepto que aplica en trastornos de neurodesarrollo. Gracias, soy la doctora Mijaela Vlad y nos vemos pronto en otro episodio del podcast Mentes Neurodivergentes. Gracias. Gracias, gracias, Gracias. Laida.